Estamos grabando, bienvenidos gente de YouTube, seguidme en Twitch. Hoy vamos a seguir con Guerra y Paz, la tercera parte, el capítulo 32. Así que vamos allá, vamos a leer con tranquilidad, de chill, vamos a seguir con esta maravillosa historia. El emperador vivía en Barnstein. El ejército se encontraba en Friedland. El regimiento de Pavlograd, que se encontraba entre esa porción del ejército que estaba de campaña en el año 1805 y que siendo completado en Rusia se había retrasado para las primeras acciones, se encontraba entonces acampado en una aldea polaca devastada. Denisov, a pesar de su conocido valor, no era uno de esos oficiales que hacen progresos en el ejército. Seguía comandando el mismo escuadrón de húsares, que a pesar de que más de la mitad no eran los mismos, igual que antes no le temían, sino que sentían por él una ternura infantil. Nikolai, aunque era teniente, seguía siendo un oficial subalterno del escuadrón de Denisov. Cuando Nikolai volvió en coche de posta de Rusia y encontró a Denisov con su kaftán de campaña, con su pipa de campaña, en una habitación llena de objetos desparramados, y tal como antes, sucio, barbudo y alegre, en absoluto repeinado como le había visto en Moscú, y ambos se abrazaron, los dos comprendieron que el amor que se procesaban era de verdad. Denisov preguntó por todos los miembros de la casa y en especial por Natasha. No ocultó frente a Nikolai lo mucho que le gustaba a su hermana. Decía directamente que estaba enamorado de ella, pero en ese momento añadía, dado que no había nada oscuro en Denisov: pero no es para mí, que soy un viejo perro apestoso. Ese encanto no puede ser mío. Mi tarea es asestar sablazos y beber. Pero la quiero, y siempre será así, nunca tendrá un caballero más fiel, hasta que yo no muera. Por ella soy capaz de matar a cualquiera y de arrojarme al agua o al fuego. Nikolai, decía sonriendo, no hay ninguna razón para ello, ella te quiere. No te burles en mi cara. Espera, hermano, escucha. Vivo aquí solo y me aburro. Mire qué versos le he compuesto. Y él leyó: hechicera, dime qué fuerza me empuja hacia las abandonadas cuerdas, qué fuego has encendido en mi corazón, qué entusiasmo se derrama por mi pecho. Puede que hace tiempo yo, arrasado, desolado, en una cruel tristeza desfalleciendo en secreto, puede que hace tiempo hacia ti insensible y frío, tu limpio don rechazara con desprecio. Mas de pronto todo un mundo mágico de ilusión se me abrió en los más seductores sueños. Me produjo sed de canciones e inflamó el fuego en las cuerdas de la felicidad. En los ardientes nervios nacen las ideas, y los pensamientos me envuelven como un enjambre de abejas, surgen, desaparecen, de pronto de nuevo se agolpan, olvidado de todo, el sueño, el alimento y el descanso. Hierve la sangre en los arrebatos de inspiración, y canto entusiasmado noche y día. No hay fuerza que pueda deshacer el encantamiento, ellas queman todo mi interior. Sálvame, apiádate de mí, calma el dolor de mis terribles sentimientos. No, no, hechicera, no creas la plegaria, permíteme morir a tus pies. Es todo un poeta este Denisov. Nikolai, avergonzado por sus actos, llegó agradecido al escuadrón con la intención de ser un buen soldado, guerrear, no pedir ni un solo copec a sus padres y expiar su culpa. En ese estado de ánimo sintió más vivamente su amistad con Denisov y todo el encanto de la solitaria, serena y monacal vida del escuadrón, de su forzada ociosidad, a pesar de las cartas y el vodka, y se sumergió en ella con gusto. Era el mes de abril, el tiempo del deshielo, había barro, hacía frío, los ríos se deshelaban y los caminos desaparecían. Durante algunos días no recibieron aprovisionamiento. Se enviaron soldados a pedir patatas a los habitantes de la zona, pero no había ni patatas ni habitantes. Todo estaba abandonado y todos habían huido. Los mismos habitantes que no lo habían hecho estaban en una situación miserable y o bien era imposible quitarles ya nada o bien hasta los soldados menos compasivos no tenían el valor de hacerlo. El regimiento de Pavlograd apenas se había entrado en combate, pero la sola hambre le había reducido a la mitad. La muerte en los hospitales era cosa tan segura que los soldados enfermos de calentura y de hidropesia a causa de la mala alimentación preferían continuar en el servicio, arrastrando a duras penas las piernas. Al principio de la primavera, los soldados encontraron una raíz que emergía de la tierra que por alguna razón llamaron raíz dulce de Masca, y se diseminaron por praderas y campos buscando la raíz dulce, que era muy amarga. La desenterraban con los sables y se la comían a pesar de la orden de no hacerlo. Los soldados comenzaron a sufrir hinchazón de pies, manos y cara y se atribuyó a esa raíz. Pero a pesar de la prohibición seguían comiendo la raíz porque ya llevaban 2 semanas prometiéndoles abastecimiento y solamente les daban una libra de galletas por persona. Que una libra es un poquito más de 400 gramos.
Los caballos llevaban también 2 semanas alimentándose de las techumbres de las casas y ya se habían acabado con toda la paja en 3 millas a la redonda. Los caballos estaban en los huesos y aún cubiertos de jirones del pelaje invernal. Denisov, que había ganado en el juego, gastó más de 1000 rublos de su dinero para pienso y Rostov le prestó todo lo que tenía, pero no había dónde comprar. Pero a pesar de la terrible pobreza, los soldados y los oficiales vivían igual que siempre. Formaban en filas, hacían la limpieza y limpiaban los pertrechos. Incluso hacían la instrucción. Por las noches contaban fábulas y jugaban a las tabas. Los húsares, que iban habitualmente elegantes y a la moda, deslucieron bastante y los rostros de todos estaban más amarillentos y con los pómulos más salientes que de costumbre. Los oficiales seguían reuniéndose, bebiendo en ocasiones y jugando con mucha frecuencia, y a lo grande, y por lo tanto el dinero gastado del aprovisionamiento que no podía ser comprado era también mucho. Todos estaban en el juego. Bueno, hermano, gritó Denisov a Rostov una noche después de que llegara de ver al comandante del regimiento al que había ido a solicitar órdenes. Voy a coger 2 secciones y a capturar un convoy de provisiones. Que el diablo me lleve si permito que mis hombres mueran como perros. Dio la orden al sargento de caballería de ensillar y se bajó del caballo. ¿Qué convoy? ¿Uno enemigo?, preguntó Rostov, levantándose de la cama en la que estaba tumbado, solo y aburrido en la habitación. ¡Uno nuestro!, gritó Denisov con el mismo acaloramiento con el que había hablado con el comandante del regimiento. Voy. Me encuentro un convoy y pienso que es para nosotros, y voy a preguntar al administrador por nuestras galletas. Me vuelven a decir que no hay, que ese se lo llevan a los de infantería, que espere un día más, que escriba una solicitud. He escrito ya 7 y seguimos sin tener provisiones. Cogeré el primero que me encuentre. No permitiré que mis hombres se mueran de hambre, decía Denisov. Quien quiera que me juzgue. Sin abandonar ese estado de irritación en el que se encontraba, Denisov se sentó en el caballo y partió. Los soldados sabían hacia dónde se dirigían y aprobaban en gran medida las órdenes de su jefe. Estaban alegres y bromeaban entre sí sobre los caballos que tropezaban y caían. Denisov miró a los soldados y se volvió. Tienen un aspecto infame, dijo él, y siguió al trote por el camino por el que debía pasar el convoy. No todos los caballos podían trotar, algunos caían de rodillas, pero sacaban sus últimas fuerzas para no perderse de los suyos. Alcanzaron el convoy. Los soldados del mismo intentaron oponerse, pero Denisov golpeó en el hombro a un viejo sargento de caballería y se llevó el convoy. Media hora después, 2 oficiales de infantería, un ayudante de campo y el encargado de alojamiento del regimiento cabalgaron hasta ahí para pedir una explicación. Denisov no les dijo ni una palabra y únicamente gritó a sus soldados: ¡Vamos! Responderá de esto, capitán. Esto es un escándalo, un saqueo. Nuestros hombres hace 2 días que no comen. Esto es pillaje, responderá de ello, señor mío. Y bamboleándose en el caballo, como se bambolean todos los oficiales de infantería al montar, se alejó. Va como un perro por una valla, le gritó Denisov como buen oficial de caballería, burlándose del modo de montar del de infantería y haciendo reír a todo el escuadrón. Repartieron abundantemente las galletas entre los soldados e incluso las compartieron con otros escuadrones, y el comandante del regimiento, al conocer toda la historia, repetía, tapándose los ojos con las manos abiertas: haré la vista gorda ante esto, pero ni respondo de ello ni sé nada. Sin embargo, al día siguiente, tras haber recibido una queja del comandante de infantería, llamó a Denisov y le aconsejó que fuera al Estado Mayor y que ahí al menos acusara recibo en el departamento de aprovisionamiento y que dijera que había recibido unas provisiones que estaban registradas para el regimiento de infantería. Denisov partió y volvió furioso, colorado y con tal congestión que resultó indispensable hacerle inmediatamente una sangría. Un plato lleno de sangre negra salió de su brazo peludo y solo entonces se encontró en situación de contar lo que le había sucedido. Pero cuando llegaba el momento culminante de la historia, se acaloraba de tal modo que la sangre le manaba del brazo y fue necesario vendárselo. Llego, ¿y piensas que son tan pobres como nosotros? ¿Qué va? Mira a los judíos de aprovisionamiento. Todos limpitos, planchaditos y alegres. Bueno, ¿dónde está vuestro jefe? Me lo dijeron. Esperé durante un buen rato. Esto ya me irritó bastante. Les imprequé a todos y les mandé que me anunciaran. Estoy de servicio y he cabalgado 30 verstas. Bien. Llega el ladrón en jefe. Vaya a ver al comisario. Regístrese ahí y su asunto será presentado al alto mando. Usted a mí no me tiene que dar lecciones, padrecito, y será mejor que no me hagan esperar 3 horas. Le insulté y me fui. Fui de un funcionario a otro y a otro. Me hacían pasar de uno a otro y todos eran unos petímetres. Te digo que ya me estaba poniendo furioso. Llego a ver a un consignatario. Me lo encuentro comiendo y veo que le llevan cerveza y pavo. Y pienso, a este no le voy a esperar. Entro y ¿a quién te crees que me encuentro? En ese momento se soltó la venda y salpicó la sangre. Telianin. Así que eres tú quien nos mata de hambre. Y le di zas, en toda la jeta. ¡Ah! Dijo una palabrota. Si no me lo quitan le habría matado. Bonito, ¿eh?
¿Pero por qué gritas? Tranquilízate, decía Rostov. Va a haber que sangrarte de nuevo. En la batalla de Friedland, 2 escuadrones de Pavlograd que comandaba Denisov fueron situados en el flanco izquierdo, cubiertos por la artillería, como les había dicho por la mañana el comandante del regimiento. Desde el comienzo de la batalla se abrió un fuego muy intenso sobre los húsares. Las filas caían una tras otra y nadie les dio orden de retirarse o de cambiar la posición. Denisov, aunque estaba igual de repeinado y de perfumado para la batalla que siempre, estaba triste y daba enfadado las órdenes para la retirada de los muertos y heridos. Al ver no muy lejos a un general que se acercaba, cabalgó hasta él y le explicó que estaban aniquilando a toda la división sin que esto supusiera ningún beneficio para nadie. Los caballos estaban tan débiles que no podían cabalgar al ataque y aunque esto hubiera sido posible, la zona era intransitable y no había ninguna necesidad de formar bajo las balas, cuando se podía seguir adelante. El general, sin terminar de escucharle, se dio la vuelta y se alejó. Diríjase al general Dokhturov. Yo no soy el superior. Denisov buscó a Dokhturov. Este le dijo que el superior era un tercer general y este tercero le dijo que el superior era el primero. Que el diablo les lleve, pensó Denisov y regresó cabalgando. A Kirsten ya le habían matado y el oficial superior era Rostov. Ya había tantas bajas que la gente se mezclaba y abandonaban las posiciones. Denisov consideró que era su deber reagrupar a sus hombres, pero en ese momento la infantería tropezó con ellos y se lo impidió. No merecía la pena perder la mitad del escuadrón. ¡Demonio!, dijo él, pero en ese instante le alcanzó metralla en la espalda y le hizo caer sin sentido del caballo. Rostov ya estaba acostumbrado a soportar la sensación de terror que siempre se le repetía en la batalla, igual que sabía esmerarse en reunir al batallón en la huida y después correr como fuera. Vamos, que no tiene Rostov, bueno, ya sabéis que no nos cae muy bien Rostov en esta serie, pero que no tiene mucho, que es experto en huir, porque en todas las batallas huye y deja a sus compañeros atrás. En todas las batallas, todas las veces, ¿no? Y aquí acaba el capítulo 32. Bebo un poquito de agua y seguimos con el 33. Que creo que es muy interesante. A mí me está gustando muchísimo la Guerra de Paz, ¿eh? Me está flipando en Colors, la verdad. ¿Para qué engañaros? ¿Para qué deciros lo contrario? Si es que se nota. Se nota que tengo muchas ganas de leerlo cada lunes aquí con ustedes. 33. Boris se había colocado en el alto mando imperial al finalizar la anterior campaña y no cesaba de cosechar éxitos. Se contaba entre el batallón Preobrazhensky, privado de su majestad, y a consecuencia de ello consiguió más respeto y estaba a la vista del emperador. El príncipe Dolgorukov no se olvidó de él y se lo presentó al príncipe Volkonsky. El príncipe Volkonsky se lo recomendó a otro, un hombre muy influyente con el que el joven Drubetskoy comenzó a servir, sin dejar de recibir el sueldo del batallón privado del emperador, como ayudante de campo. Boris gustaba a todos, especialmente a las grandes personalidades, a causa de su, como ellos decían, aspecto elegante y franco, su modestia, su saber estar, su escrupulosidad al cumplir con los encargos y su precisión, exactitud y elegancia al hablar. La guardia, al igual que en la Primera Guerra, iba de fiesta en fiesta. Durante toda la campaña, las mochilas y una parte de los soldados fueron montados en los carros. Los oficiales iban en coche con todas las comodidades. Toda la guardia marchaba así y el batallón de Su Majestad lo hacía aún más lujosamente. Berg ya era el comandante superior de la compañía en el batallón y de la caballería Vladimsky, y estaba muy bien considerado en el mando. Precisamente en Bartenstein fue Boris a ver a ese hombre muy influyente para él que tenía una carta del príncipe Volkonsky. Fue tomado como ayudante de campo y se separó de Berg, previendo un futuro mejor. Esta esperanza se cumplió. Esa majestuosidad del séquito del emperador, que solo había visto en el pasillo del palacio de Olmütz, la veía ahora en la misma sala en la que se encontraba. Fue invitado a uno de los bailes que daba el ministro prusiano Gardenberg, y que el emperador y el rey honraron con su presencia. En este baile, Boris, que era un excepcional bailarín, se distinguió aún más, y le sucedió que se encontraba bailando con la condesa Bezukhov cuando el emperador se le acercó y le dijo a esta unas palabras. Estaba bailando con ella y el emperador le habló y se alejó sonriendo cariñosamente a Boris en el instante en el que iban que comenzar a bailar una escocesa. Esto está mal escrito.
Boris, que sabía quién era esa belleza en la que había reparado el emperador, le pidió a un conocido suyo ayudante de campo del emperador que se la presentara. Utilizó su relación con el príncipe Vasily para iniciar la conversación y con su innato tacto evitó hablar de su marido. Sintió, de una manera instintiva, desconociendo los detalles, que no debía hacerlo. Helene le iluminaba por completo con su sonrisa, la misma sonrisa con la que había iluminado al zar. Le dio su mano y fue inmediatamente cuando el zar habló con ella. Durante la conversación del zar con su pareja de baile, Boris se apartó para no escuchar, aunque nadie le había enseñado a comportarse de ese modo. Sabía que era necesario hacerlo. Boris estuvo todo el tiempo al lado del emperador, es decir, en las mismas ciudades y pueblos en los que estaba el emperador, y todo lo que hacía en esa corte era su principal interés y su vida. Estaba en Jünsburg, cuando se recibió la terrible noticia de la derrota de Friedland, enviada a San Petersburgo, y estuvo después en la entrevista de los dos emperadores en nuestra orilla del río Niemen en Tilsit. Como la persona a la que servía no se encontraba en Tilsit con el emperador durante la entrevista de los emperadores y sin embargo el batallón Preobrazhensky estaba ahí, Boris, reconociendo francamente que deseaba presenciarlo, le pidió a su superior que le dejara libre de servicio durante un tiempo, a lo que le respondió que sí. En julio fue a su batallón y fue bien recibido por sus compañeros, con los que sabía llevarse tan bien como con los mandos. Nadie sentía adoración por él, pero todos le consideraban un joven agradable. Llegó por la noche, la contraseña era Napoleón Francia Valor, en respuesta a la contraseña que la víspera había establecido Napoleón. Alejandro Rusia Grandeza. Y esa fue la primera novedad que le contó entusiasmado Berg. Berg le mostró una casa en la que había estado Napoleón y era extraño y alegre experimentar la cercanía de ese hombre, cuya cercanía resultaba antes tan terrible. Boris percibía todo el entusiasmo del ambiente y deseaba ver a Napoleón aún más de cerca cuando Rostov fue a verle. A la mañana siguiente hubo una reunión de oficiales en casa de Berg y Boris, que había sido testigo del encuentro 2 días antes, narraba los detalles del mismo. Boris hablaba con su sempiterna sonrisa, que delataba o una leve burla o ternura hacia aquello que había visto, o la alegría de poder narrarlo. Él narraba como raramente se sabe hacer, con un poder tal en la voz que se percibía involuntariamente que todo lo que él decía era nada más que la verdad. Era tan parco en florituras y se abstenía tanto de hacer juicios personales que le escuchaban en silencio. Se podía apreciar que él narraba los hechos, renunciando a sus propios juicios. Estuve junto a Napoleón, comenzó él. Partimos por la mañana temprano. El emperador fue a caballo junto al emperador de Prusia. Llevaba un uniforme del batallón Preobrazhensky, un sombrero y la banda de San Andrés. Conocen la aldea Obermannskenkrug. Ahí hay una taberna cerca de la orilla. El emperador entró en la taberna, se sentó junto a la ventana y dejó en la mesa el sombrero y los guantes. El cuerpo de generales también entró en la taberna y todos, como si estuvieran esperando algo, se quedaron de pie en silencio junto a la puerta. El emperador estaba tranquilo como siempre, aunque un poco pensativo. Yo estaba en la ventana y podía verlo todo. Pasaron ahí unas 4 horas y nadie, ni el rey, ni el emperador, ni ninguno de los generales dijo una palabra. Fui a la orilla y como el río no es caudaloso como ya saben, no solamente vi los pabellones sobre las balsas con los inmensos monogramas A y N, sino que incluso vi toda la orilla que se encontraba cubierta por una densa multitud de espectadores. A la derecha se divisaba la guardia del emperador Napoleón. Boris llamaba así al que antes había sido Bonaparte, sin aún saber que hacía 3 días en el ejército se había prohibido severamente llamar Bonaparte a Napoleón. De forma innata sentía que debía actuar de ese modo. Y en esa orilla se podían ver los mismos preparativos. Recordarán, dijo Boris con una amplia sonrisa, que ha sido necesario pensar muy bien cómo preparar el encuentro para que ninguno llegara antes que el otro, para que nuestro emperador no tuviera que esperar al emperador Napoleón y al contrario, y en honor a la verdad todo se ha preparado a la perfección, repitió él. Positivamente este ha sido uno de los espectáculos más majestuosos del mundo. Tan pronto como escuchamos los gritos en la otra orilla de la guardia napoleónica, ¡que viva el emperador! Sus gritos suenan mucho mejor que nuestro estúpido hurra, dijo uno de los oficiales. Sí, y qué maravillosamente bien situada estaba su guardia. Hoy han prometido comer con nosotros 2 oficiales de la Guardia Imperial Francesa, pero continúe Dubetskoy. Bueno, tan pronto como escuchamos los gritos en la otra orilla y vimos al emperador Napoleón cabalgando en un caballo blanco, el ayudante de campo del emperador se lanzó a todo correr hacia la taberna y le dijo al emperador: «Vaya, su majestad». El emperador salió, se puso el sombrero y los guantes con mucha tranquilidad y fue hacia la barca.
Desamarraron casi al mismo tiempo, pero el emperador Napoleón atracó antes. Iba erguido con los brazos cruzados sobre el pecho. Hay que confesar que resulta muy majestuoso a pesar de su corta estatura, pero el aspecto de nuestro emperador asombró a todos. Es excepcional, dijo enternecido Boris, y en general ese instante fue tan grandioso y conmovedor que aquel que lo haya visto no lo olvidará nunca. El emperador Napoleón llegó antes a la balsa, cruzó apresuradamente al otro lado, y cuando nuestro emperador salía de la barca le dio la mano. En ese momento de la narración, Boris se detuvo con una amplia sonrisa, como si quisiera dar tiempo a los oyentes para que apreciaran todo el profundo significado de la situación. Pero es cierto, preguntó uno de los oyentes, que en el instante en que los emperadores entraron en el pabellón, una barca francesa con soldados armados desenganchó de su orilla y avanzó por el agua hasta quedarse entre nuestra orilla y la balsa. Boris frunció el ceño, como dando a entender que esa circunstancia, que realmente había sucedido y se había visto, no debía ser recordada. Con su particular tacto comprendió que era algo que no estaba bien. Si Napoleón quería, en caso de un desenlace desfavorable de las conversaciones, asustar al emperador Alejandro para que éste se encontrara en su poder, o si simplemente era una parte de la ceremonia, aunque no hubo ninguna barca que partiera de nuestra orilla. Aquello no debía ser recordado, y aunque había visto muy bien la barca e incluso había reflexionado sobre ella, dijo: «No, yo no lo vi», y continuó con su relato. «Estuvieron en el pabellón», dijo él, «exactamente 1 hora y 52 minutos. Miré el reloj. Después vimos desde la orilla cómo ellos llamaron a los miembros de su séquito y se los presentaron el uno al otro. Después el emperador hizo el mismo camino de vuelta. Se sentó en la carroza y junto al rey de Prusia volvió a Amt Baubelen. Aquí se puede ver, señores, continuó Boris, toda la verdadera grandeza cuando involuntariamente comparamos a nuestro emperador con el rey de Prusia, dijo solamente Boris. Pero los otros oficiales añadieron: dicen que el rey de Prusia no pudo controlarse a sí mismo durante el encuentro, estaba como loco y caminaba por la orilla sin finalidad alguna, bien hacia la derecha, bien hacia la izquierda, como si quisiera escuchar lo que hablaban en la balsa, y al final, completamente aturdido, fue directamente hacia el agua, seguramente queriendo ahogarse. Dicen que entró en el agua hasta la panza del caballo y se detuvo. ¿Lo viste, Dubrescoy? No, no lo vi. Pero es que su situación es terrible, dijo otro oficial. Dicen que su esposa, la reina Amalia, ha venido. ¡Qué hermosa es! La vi ayer, dijo Berg. A mi juicio, lo es aún más que María Fedorovna. Ayer comió con el emperador Napoleón. Si yo fuera Napoleón, no le negaría nada. Sí, si ella no le negara nada a él, dijo otro oficial. Bueno, eso se sobreentiende. Los oficiales, exceptuando a Boris, se echaron a reír. Si yo estuviera en el lugar del rey de Prusia, del dolor me hubiera arrojado al río. Su situación es mala. Boris, frunciendo ligeramente el ceño, daba a entender con su expresión que no consideraba adecuado, incluso entre amigos, mantener una conversación así sobre un real aliado, y se apresuró a cambiar de conversación. Sí, señores, dijo él, la grandeza de alma no la otorga la corona. Para el emperador Alejandro, el golpe asestado por la desgracia de Friedland supongo que no fue menor que el golpe recibido por el rey de Prusia, pero había que ver con qué hombría y con qué firmeza lo sobrellevó. Y Boris narró a sus atentos oyentes la impresión que causó en Jünsburg la noticia de Friedland, y su relato evidenció que todo el interés de este acontecimiento se centraba en la impresión que le había causado al emperador Alejandro, que había sacrificado tantas cosas y había pasado tantos trabajos contando con que su ejército se encontraba en una posición brillante y esperando noticias de victoria, había renunciado a comandar la misión, sacrificando su propio honor, en visos del éxito de la misma, y de pronto, en lugar de recibir noticias sobre una victoria, recibió la noticia de la completa derrota de la que eran culpables los comandantes en jefe, los generales, los oficiales y los soldados, y la cual privaba al emperador de todos los frutos de sus acciones, cambiaba todo su plan y la penaba hasta el fondo de su corazón. ¿Y qué es lo que hizo el emperador? Pues con su bondad angelical y su grandeza de espíritu no ordenó castigar a todos los criminales, solamente se entristeció y reflexionando sobre su posición, adoptó nuevas medidas. Boris contaba todo esto con tal sincero convencimiento que obligaba a sus oyentes a compartir su opinión. En este instante llegó Nikolai Rostov a ver a Boris. La aparición del husar vestido de paisano, que evidentemente había llegado a Tilsit en secreto, y la amistosa bienvenida que le prodigó Boris causaron una mala impresión en los oficiales. Pero Boris saludó alegremente a su viejo amigo, se abstuvo de fusividades, pero le preguntó si quería un té, comer algo o acostarse a dormir. Los oficiales se marcharon. Y aquí termina el capítulo 33. Bebemos un poquito de agua y seguimos.
con el calor que hace y además, como estoy leyendo en voz alta, se seca aún más la boca. Tenemos un capítulo grande, el siguiente, ¿eh? Con este capítulo acabamos ya la parte. Pues yo creo que será perfecto, ¿no? Para el siguiente día seguir con la cuarta parte. Así que terminamos con el último capítulo de la tercera parte, que es el capítulo 34. Después de la desgracia de Friedland, Nikolai Rostov había quedado como el oficial de mayor graduación del escuadrón. Un escuadrón que de ellos solo tenía el nombre, dado que había un total de 60 soldados a caballo. Estaban asentados cerca del Niemen y ya les habían llegado las noticias sobre la paz. Ya había suficientes provisiones y los oficiales ya hablaban de una retirada a Rusia. Al principio Rostov estuvo entusiasmado con su nuevo cargo y con su autoridad sobre el escuadrón. Los dirigía con tal diligencia que recibió la aprobación del que había sido su enemigo y que actualmente era su superior, el comandante del regimiento. Le agradaba responsabilizarse del rancho del escuadrón, saludarse con la gente, dar las órdenes al sargento y decir «en mi escuadrón». También le resultaba muy agradable pensar que la guerra se había acabado y que no le esperaban nuevos peligros y que pronto iba a poder volver a Rusia y ver a los suyos. Sobre lo poco gloriosa que había sido la campaña, pensaba muy poco, como todos los oficiales del frente. Un proverbio alemán dice: «Los árboles no dejan ver el bosque». Así los soldados que toman parte en una guerra nunca perciben ni entienden el significado de la propia guerra. Se termina la campaña, hay provisiones, vas a Rusia o te alejas con las pani. En Polonia dicen que se ha firmado el armisticio. Las pani son señoras, mujer en polaco. Y hay que dar gracias a Dios. Y cómo ha terminado y cuál ha sido el resultado de esa guerra son cosas en las que deben pensar aquellos que no han participado en ella. Solo cuando el soldado se encuentra tras la paz a los que antes habían sido sus enemigos y ve su regocijo y su alegría, percibe vivamente el resultado total de la guerra. Eso fue lo que le sucedió a Nikolai Rostov el 7 de junio cuando iba hacia el cuartel general de Benningsen para solicitar órdenes y se encontró ahí ese mismo día el capitán francés Perigord, que había sido enviado por Napoleón para comenzar las conversaciones de paz de Tilsit. En el cuartel general de Benningsen, Rostov se detuvo a ver al que había sido su compañero, Serkov, que entonces se encontraba por alguna razón en el Estado Mayor. Salían juntos hacia la cantina cuando en la calle comenzó el movimiento. Todos corrían para ver algo y Rostov y Zherkov, siguiendo el movimiento general, vieron al apuesto oficial de la Guardia Francesa que pasaba por la calle acompañado de trompetistas y tocado con un gorro de piel de oso. Era el parlamentario Perigord. Su aspecto era tan desdeñoso y altivo que de pronto Rostov sintió la vergüenza del vencido y dándose la vuelta rápidamente se alejó. Perigord, que llegó al alto mando durante la comida, fue invitado a la mesa, sin hablar ya de los variados rumores que corrieron acerca de la altivez con la que se había comportado Perigord y de las cosas ofensivas que había dicho de los rusos después de la comida. Los testigos contaban que había entrado, se había sentado a la mesa y había pasado todo el tiempo que había estado en el Estado Mayor sin quitarse el gorro. Rostov, obligado a esperar hasta la tarde las órdenes por escrito, oyó estos rumores y calló. No era capaz de hablar de lo intensamente que ardían en su interior la indignación, la vergüenza y la rabia. Se preguntaba involuntariamente si no tenían razón esos franceses en despreciar de ese modo a los rusos y si no era él y sus camaradas y sus soldados culpables del desprecio que les había mostrado ese francés. Pero no. En cuanto recordaba a Kirsten, a Denisov, a sus húsares, se daba cuenta que eso era una desvergüenza del francés y una infamia por parte de esos rusos que la soportaban. Estaba con Zherkov y otros oficiales en el porche de una de las casas ocupadas por los miembros del Estado Mayor. Zherkov bromeaba como de costumbre. «Pienso que habrá tenido que sudar debajo del gorro», dijo él, y se dirigió a Rostov. «Toda la gente es gente, solo el diablo anda con sombrero. ¿No es verdad, Rostov?» Este requerimiento sacó a Rostov de su estado de rabia oculta e hizo que se encendiera. «No comprendo, señores», dijo él, elevando más y más la voz. «¿Cómo pueden bromear y reírse de tales cosas? Se me revuelve el estómago. Un canalla, un zapatero francés». Rostov se equivocaba. Perigord era miembro de la antigua aristocracia francesa. ¿Osa sentarse sin descubrirse delante de nuestro comandante en jefe? ¿Y después de esto qué? ¿Que no se atreverá a hacer después de esto cualquier francés conmigo, con un oficial ruso? Solo yo, un teniente de húsares, le quitaría el gorro de la cabeza porque no soy un alemán curlando y estimo el honor de Rusia. Bueno, dijeron los oficiales asustados, deseando volver al tono jocoso de la conversación y mirándose entre sí. No lejos de ahí había un grupo de generales, pero Rostov, animado por el miedo que provocaban sus palabras, se encendió aún más.
¿Acaso es que somos unos prusianos para que tengan derecho a tratarnos así? Parece que Pultusk y Probisk e Uylaun le demostraron que nuestro comandante en jefe es un cualquiera. Joder, parece que los prusianos son lo peorcito, ¿eh? Se ríen de ellos todo el mundo, macho. Ya basta, dijeron los oficiales. Yo sabe quién, los alemanes, los salchicheros, locos echados a perder. La mayor parte de los oficiales se alejaron de Rostov, pero en ese mismo instante uno de los generales del grupo que estaba cerca de ellos, un hombre alto y robusto de cabellos grises, se separó de su grupo y se acercó al joven húsar. ¿Cuál es su nombre?, preguntó él. Conde Rostov, del regimiento de húsares de Pavlograd, para servirle, dijo Nikolai, y dispuesto a repetir lo que acabo de decir, incluso frente al mismísimo emperador, tanto más delante de usted a quien no tengo el honor de conocer. El general, sin dejar de mirar severamente a Rostov con el ceño fruncido, le tomó de la mano. Comparto totalmente su opinión, joven, dijo él. Totalmente, y estoy muy contento de conocerle. Mucho. En ese instante el gorro de piel que había despertado tal sentimiento de rabia en el alma de Rostov apareció en la entrada del alto mando. Ya partía. Rostov se dio la vuelta para no verle. A pesar del placer de comandar un escuadrón y de la rápida vuelta a Rusia, el sentimiento de vergüenza del vencido, animado por lo que había sucedido sin haber abandonado su sentimiento de arrepentimiento por las deudas contraídas en Moscú y por encima de todo la pena por la pérdida de Denisov, del que tanto se había encariñado en los últimos tiempos y que, según había oído, se encontraba en el hospital luchando entre la vida y la muerte, hicieron muy triste su vida durante el tiempo de las celebraciones de Tilsit. A mediados de junio, por muy difícil que le resultara, obtuvo permiso del comandante del regimiento para ir a ver a Denisov al hospital, que se encontraba a 40 verstas. Recordemos que Denisov fue disparado por Pierre, casi se me olvida. Fue disparado por el mismísimo Pierre en un duelo rarísimo, pero un duelo interesante. La pequeña aldea en la que se encontraba el hospital, saqueada 2 veces por los ejércitos ruso y francés, precisamente por ser verano, cuando el aspecto del campo es tan hermoso, resultaba un espectáculo sombrío por sus techumbres y empalizadas destruidas, las calles sucias, los harapientos ciudadanos y los soldados borrachos o heridos. En una casa de piedra, con los restos de una empalizada destruida y parte de las ventanas rotas, se había instalado el hospital. Unos cuantos soldados envueltos en vendas paseaban y se sentaban en el porche al sol. En el instante en el que Nikolai atravesó la puerta, le envolvió el olor de hospital y de los cuerpos en descomposición. En ese momento llevaban por el pasillo de las manos y de los pies un cadáver o un hombre vivo. Él no miró. Un doctor ruso de campaña salió a su encuentro, con un cigarro en la boca, en compañía de un enfermero que le informaba de algo. No puedo multiplicarme, decía el doctor. Ve esta tarde a casa del burgomaestre. Estaré ahí. El enfermero le preguntó algo. Haz lo que quieras. ¿Es que no da todo igual? Y siguió adelante, y entonces reparó con sorpresa en Rostov. ¿Qué desea, su excelencia?, dijo él con modos de doctor, especialmente burlón y en absoluto turbado porque Rostov hubiera oído las palabras que le decía al enfermero. ¿Qué desea? ¿Las balas no le han pillado y quiere pillar el tifus? Está, padrecito, es la casa de los apestados. El que entra muere, solo nosotros 2. Makeev, señaló el enfermero, y yo pasamos por aquí. Ya han muerto 5 de nuestros médicos. A la semana de entrar ya están listos. Se han llamado a médicos prusianos, pero a nuestros aliados no les gusta esto. Y el locuaz doctor se echó a reír con una risa que evidenciaba que no solo entonces, sino nunca gustaba de reírse. Rostov le aclaró que deseaba ver a un mayor de húsares que se encontraba ahí. Aquí, padrecito, no hay heridos. Aquí los que ya están heridos cogen el tifus, y no puedo conocerlos a todos. Comprenda que estoy yo solo para 3 hospitales, 400 enfermos en total, y todavía no podemos quejarnos porque las damas prusianas nos envían café y 2 libras de hila. Si no, estaríamos perdidos. Yo les registro como muertos, con eso no nos complicamos. El tifus ayuda, pero me siguen mandando nuevos pacientes. Hay casi 400, ¿no?, le preguntó al enfermero. Sí, exactamente, respondió el enfermero. Era evidente que éste ya hacía tiempo que quería irse a comer y esperaba con impaciencia a que se fuera el parlanchín doctor, que tanto se había alegrado de ver una cara nueva. El mayor Denisov, repitió Rostov, fue herido en Moliten. Me parece que murió, dijo el doctor pidiendo confirmación por parte del enfermero, pero este no lo sabía. ¿Cómo es? ¿Alto y pelirrojo?, preguntó el doctor. Rostov describió el aspecto de Denisov. Sí, dijo el doctor como con alegría. Debe haber muerto, pero lo comprobaré. Tenía los registros. ¿Los tienes tú, Makeev?
Por mucho que el doctor le intentara persuadir de que no visitara las cámaras, como llamaba a los destrozados cobertizos en los que se encontraban los enfermeros tendidos en el suelo, por mucho que le amenazara con que seguramente se contagiaría con el tifus, Rostov, despidiéndose del doctor, subió arriba con el enfermero y recorrió todas las habitaciones. Al ver la situación en la que se encontraban los enfermeros, en su mayor parte soldados, Rostov se convenció inmediatamente de que Denisov no podía estar ahí, pero aún así recorrió todas las estancias. Un cierto sentimiento le decía: te repugna y te horroriza ver todo esto, pero debes hacerlo, debes mirar. Y Rostov recorrió todas las cámaras. Nunca había visto un horror parecido al que vio en esa casa. ¿Bebo un traguito de agua o qué? ¿O qué? Porque madre mía el calor. Vemos la pobredumbre, la falta de recursos, eh, la falta de personal con este hospital, por ejemplo. Vemos cómo la guerra ha destrozado, ¿no? la economía del país, a las personas que viven en él y también a las que se encuentran en medio de la batalla, ¿no? Solo había sido ocupado el entresuelo. La casa estaba construida, como todas las casas señoriales, antesala, sala, salón de tránsito, sala de divanes, dormitorios, las habitaciones de las doncellas y de nuevo antesala. No había ni un solo mueble. Desde la primera habitación a la última de todo este circuito, los soldados yacían alineados en dos filas con la cabeza hacia la pared, dejando un pasillo en medio. Algunos sobre rotos colchones, otros sobre paja, otros sobre el mismo suelo, sobre sus propios capotes. El olor y la suciedad eran terribles. Las moscas cubrían de tal modo a los enfermos que ya ni se las espantaba. Unos estaban como muertos, solo los estertores denotaban señales de vida, otros ardían de fiebre apretándose unos contra otros, otros miraban con débiles y febriles ojos al hombre sano, fresco y limpio que pasaba por su lado. 5 soldados sanos atendían ahí y repartían agua con cucharones, que era lo que más pedían los enfermos. Denisov no se encontraba entre ellos y según el registro del enfermero Makeev, resultaba que Denisov había sido registrado en ese hospital, pero había sido trasladado a la antigua casa de un terrateniente y se encontraba ahí a cargo de un doctor prusiano. Claro, como tiene pastica, se le trata como a un pijito, Después de muchos esfuerzos, finalmente Nikolai le encontró. Denisov se había recuperado de sus heridas, pero sufría más moralmente a causa de la correspondencia que mantenía sobre el asunto del convoy que había arrebatado y la paliza propinada al funcionario de abastecimiento Telianin. Casi no reparó en Rostov y no mostró el más mínimo interés por su relato sobre Perigord, Tilsit ni el horror del hospital. Solamente le interesaba una cosa: su correspondencia y la respuesta que iba a dar a los requerimientos del departamento de aprovisionamiento, en la que injuriaba a todos los ladrones de aprovisionamiento, y autosatisfecho de su elocuencia y buena dicción, comenzó con entusiasmo, riéndose y descargando puñetazos sobre la mesa, a enumerar las pullas que le tiraba el departamento de aprovisionamiento. La que sería, en su opinión, la última carta, bastante abultada, irónica y fulminante en su opinión, acababa con las palabras: si los señores del comisariado fueran tan eficaces para responder a las necesidades de abastecimiento del ejército como lo son para satisfacer las suyas propias, el ejército no conocería el hambre. Le dio este papel a Rostov pidiéndole que sin falta lo llevara él mismo a Tilsit y lo entregara en la misma oficina de su majestad. Con el deseo de cumplir este encargo, llegó Nikolai el día 27 al aposento que ocupaba Boris. Me alegra mucho que hayas venido en estos momentos. Vas a ver un montón de cosas interesantes. ¿Sabes que hoy el emperador Napoleón comerá con el zar? ¿Bonaparte? No, palurdo. El emperador Napoleón, no Bonaparte, dijo con una sonrisa Boris. ¿Es que no sabes que estamos en paz y que ha habido un encuentro entre los dos emperadores? No sé nada. ¿Y tú lo has visto? ¿Cómo no? Estuve ahí. Rostov se sentía incómodo con su antiguo amigo. Comió algo y se fue a dormir. Al día siguiente los dos amigos fueron a la revista. Rostov había llegado a Tilsit el día menos apropiado para entrevistarse con su amigo Boris y para entregar el papel de Denisov. Él mismo no podía hacerlo, dado que iba vestido de paisano y había ido a Tilsit sin permiso de su superior. Pero Boris, al que pidió que lo hiciera por él, no pudo hacerlo aquel día, el 27 de junio. Desde por la mañana se difundió la noticia de que se había firmado la paz y que los emperadores se habían intercambiado las condecoraciones, la de San Andrés y la Legión de Honor, y que se daría una comida al batallón
Preobrazhensky, joder, con el nombrecito, a cargo del batallón de la Guardia Francesa. Boris partió por la mañana temprano a su batallón. Rostov estuvo deambulando por la ciudad. A las 11 entró en la plaza que dividía dos calles en las que vivían los emperadores. En la plaza se encontraban la guardia francesa y la rusa. De la calle de al lado salió el encargado de marcar el paso. El batallón comenzó a formar y Rostov vio que cabalgaba a su encuentro la tan conocida e intensamente amada figura del emperador Alejandro, alegre y feliz. El emperador Alejandro llevaba la Legión de Honor. Miraba adelante y sonreía. En el primer momento de confusión a Nicolai le pareció que era él a quien sonreía, y experimentó un instante de felicidad, pero Alejandro miraba más adelante. Rostov siguió la dirección de su mirada y vio a un hombre a caballo con un sombrero sin pluma, vestido con uniforme de coronel y la banda de San Andrés. Adivinó que era Napoleón. No podía ser ningún otro. Al frente de su séquito, de corta estatura, nariz aguileña, acercándose a Alejandro y sujetándose el sombrero con la mano, no podía creer que se fuera Napoleón Bonaparte, el vencedor de la batalla de Austerlitz. Lo veía de tan cerca y era tan humano, e incluso montaba tan mal a caballo, esto saltaba a la vista de un soldado de caballería. ¿Dónde estaba la grandeza? Era un hombre como todos nosotros pecadores, pero inmerso en estos pensamientos, Rostov por poco no fue arrojado al suelo por los gendarmes que apartaban a la muchedumbre. Apenas le dio tiempo a atravesar el batallón Preobrazhensky, donde estaba el público, y si Boris no lo hubiera protegido lo hubieran echado. Boris le sacó de la multitud y le colocó en primera fila entre dos hombres de estado que se encontraban ahí. Uno era un diplomático y el otro un inglés. Durante todo el tiempo, mientras que le empujaban y después cuando le colocaban en primera fila, no dejaba de mirar a su héroe y observaba con sorpresa e inquietud sus relaciones con Napoleón. Para Nicolai aún era el mismo Bonaparte, aún más Bonaparte después de lo ocurrido con Perigord. Rostov vio que después de intercambiar algunas palabras se estrecharon la mano el uno al otro. Le ofendía que Napoleón y cualquier francés, maestro o actor, estrechara la mano de nuestro emperador. La sonrisa de Napoleón era desagradablemente fingida, la de Alejandro cariñosa y luminosa. Claro que sí, ¿eh? La de uno mala, la del otro buena, madre mía. Es que Nicolai Rostov está enamoradísimo de Alejandro. Volvemos al yaoi, Ambos se acercaron al batallón Preobrazhensky, directamente hacia ellos, hacia él y los hombres de estado que se encontraban a su lado. Estos se echaron atrás, pero quedaron tan cerca que se sintieron involuntariamente turbados, especialmente Rostov, que temía que le reconocieran y le entregaran a los tribunales. Sus ojos se encontraron de nuevo con los ojos del emperador, y Nicolai los apartó rápidamente. Le parecía que no era digno del luminoso resplandor de los ojos del emperador. Quizá le parecía que no lo era a causa de que él mismo estaba enojado con todos y con su incómoda situación y su juventud. Se volvió y sus ojos se fijaron involuntariamente en la figura, cercana a él, de un soldado de flanco del batallón Preobrazhensky. Era un hombre alto y pelirrojo, con un rostro bobalicón y rubicundo y ojos empañados. No solamente todo su cuerpo, sino los rasgos de la cara, los ojos e incluso los pensamientos estaban en ese momento en posición, es decir, se encontraban inmersos en el esfuerzo de estirarse y mirar a los ojos del emperador. A 3 pasos de sí escuchó una voz bronca, precisa y agradable que hablaba en francés. Majestad, le pido su permiso para otorgar la orden de la Legión de Honor al más valiente de sus soldados. Rostov miró. El que hablaba era Bonaparte. Alejandro, agachando la cabeza, sonrió imperceptiblemente. A aquel que haya sido más valiente que ninguno durante la guerra, añadió Napoleón mirando las filas. Permítame, excelencia, que le pregunte su opinión al coronel, dijo Alejandro, y espoleando al caballo se dirigió hacia el coronel Kozlowski. Entretanto, Bonaparte se bajó del caballo y soltó las riendas. Un ayudante se arrojó adelante apresuradamente. También se pavonea, pensó con rabia Nicolai. ¿A quién se la damos?, preguntó a media voz en ruso el emperador Alejandro a Kozlowski. A quien ordene su majestad. El emperador frunció involuntariamente el ceño y mirando en derredor dijo: sí, pero algo habrá que decirle. Kozlowski, con aspecto decidido, miró a las filas y también abarcó a Rostov con esa mirada. ¿Y si es a mí?, pensó él. Lazarev, dijo el coronel con voz firme e inmutable, llamando al primer soldado por categoría, el mismo a cuyo bobalicón rostro había estado mirando Rostov. Lazarev avanzó con soltura, gallardo, pero su rostro temblaba como sucede con los soldados que son llamados al frente para ser castigados. Bonaparte se quitó los guantes y mostró las pequeñas y roizas manos. De peluquero, pensó Rostov, y no tuvo más que volver ligeramente la cabeza para que los miembros de su séquito adivinaran instantáneamente qué era lo que quería y se ajetrearan y se fueran
pasando unos a otros la condecoración con la cinta y se la dieran sin hacer esperar ni un segundo a su pequeña mano extendida. Era evidente que él sabía que no podía ser de otro modo. Estiró la mano y sin mirar apretó 2 dedos. En ellos estaba la condecoración. Se acercó a Lázarev y mirando hacia arriba, hacia ese rostro inmóvil, que no estaba radiante ni enfurruñado, su rostro no podía cambiar, dirigió su mirada al emperador Alejandro, dándole a entender que lo hacía por él, y la mano con la condecoración tocó el botón del soldado Lázarev, seguramente deseando y suponiendo que la condecoración se quedaría enganchada por sí misma en el botón. Él sabía que solamente consistía en que su mano, la mano de Napoleón, le honrara tocando el pecho del soldado ruso y que ese soldado ya se consideraría sagrado. La cruz quedó en efecto prendida porque las corteses manos de rusos y franceses, molestándose unos a otros, se arrojaron a prenderla. Lázarev, mientras tanto, como alrededor de él rondaban todas las fuerzas del mundo, seguía en presente en armas sin moverse, mirando directamente a los ojos de Alejandro y de vez en cuando hacia debajo de reojo a Bonaparte y mirando a Alejandro como si le preguntara si debía seguir en esa posición o si no le ordenaba hacer algo más o matar a ese Bonaparte, o si no hacía falta o si tenía que quedarse así, pero no le ordenaron hacer nada y se quedó en la misma postura. Los emperadores montaron a caballo y se alejaron. Los soldados del batallón Preobrazhensky se acercaron a la mesa y se sentaron alrededor, rusos y franceses, y comenzaron a comer con los servicios de plata. Lázarev se sentó en el sitio de honor. No solo los soldados, sino los oficiales tenían unos rostros tan felices que era como si se acabaran de casar. Los soldados intercambiaron los chacós, los gorros, los uniformes, se palmearon los hombros y las barrigas los unos a los otros. Lo que más se escuchó decir era bonjour. Los oficiales rusos y franceses iban y venían en círculo, haciendo en ocasiones de traductores de los soldados y también abrazándose y declarándose amor y alabándose mutuamente la valentía. Rostov caminaba por la calle, mirando desde lejos esa escena y se fue a casa de Boris a esperarle. Boris y Berg, también felices y sonrosados, volvieron por la tarde. «¡Qué suerte ese Lázarev! 1.200 rublos de pensión vitalicia», decía Berg al entrar. «Sí», respondió Boris. «¿Por qué no has venido con nosotros?», dijo dirigiéndose a Rostov. «Todo ha sido excelente. Se dice que nuestro emperador también ha concedido la Cruz de San Jorge al más valiente de los soldados de la Guardia Francesa», dijo él. «Bueno, has tenido suerte de venir y poder ver el festejo». «A mi juicio, esto no es un festejo sino una farsa», dijo sobriamente Rostov. «¿Cómo te gusta llevar la contraria?». «Es una pura farsa y nada más», comenzó de nuevo Rostov, pero Boris no le dejó terminar. «Tengo que ir a ver a Saussure, que me ha llamado». «Bueno, vete». Boris se fue y Rostov volvió a su regimiento sin despedirse, dejando la siguiente nota para Boris. «Me marcho porque no tengo nada más que hacer, y no he querido verte antes de irme porque tenemos puntos de vista tan diferentes que nos es mucho más fácil separarnos y no fingir. Ve por tu camino y te deseo mucho éxito. Te pido que entregues la carta de Denisov». Y aquí termina, señoras y señores, la tercera parte de Guerra y Paz. En el próximo directo seguiremos con la cuarta parte, que hemos visto como la tercera parte, la cuarta parte, ¿vale? Está guay. Nos queda la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Nos queda. Pero bueno, vamos a buen ritmo, creo yo. Creo que vamos a buen ritmo. Y le daremos en el siguiente directo. Esta última parte ha acabado con la paz entre los dos pueblos, entre el pueblo francés y el pueblo ruso. A ver cómo empieza la cuarta. ¿Qué me decís? ¿Qué me contáis? Ha sido maravilloso, ¿no? Ha sido un directo más cortito, pero creo que queda perfecto. Acabar el directo en ¿cómo se dice? Con el final de una parte, ¿no? En este caso de la tercera. Así el siguiente directo empezamos parte nueva con más ganas y con muchísimas más alegrías. Os deseo un buen inicio de semana y si no tenéis nada que contar, nos vemos y voy encendiendo el aire porque hace un calor que madre mía. Así que os deseo lo mejor, nos vemos en siguientes vídeos, os mando besitos. Chao, chao.